Hola amigos y amigas, que estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Bueno, hoy tenemos un tema interesante. Para este día hemos invitado a un amigo y colega, al licenciado en Historia, a Roberto Ramírez. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, Arnulfo, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Bueno, Roberto, como les comentaba, él es un licenciado en Historia y Roberto ha tenido una amplia trayectoria a nivel arqueológico, ¿no? Realmente ha practicado mucho lo que se conoce como excavaciones arqueológicas, sobre todo en las zonas mayas de Copán y alrededores, y también ha escrito documentos importantes o artículos en una revista conocida como la Yaxquim, una de las revistas más importantes a nivel científico aquí en Honduras, que depende de antropología e historia. Y también Roberto pues, ha hecho trabajos de lo que se conoce como arqueología histórica, es decir, trabajos o excavaciones en sitios históricos, edificios históricos, y esto pues es un aporte que ha hecho a Honduras. Así que agradecemos, Roberto, por estar con nosotros acá y que vayas a compartir el tema de hoy, que es un tema apasionante, creo que nos apasiona a los dos, es el tema de los mayas y de los mayas de Copán. Y para poder entender bien a los mayas, pues Roberto, hay que verlos por partes. Y en este sentido, hoy el tema que vamos a ver es la Acrópolis de Copán. Y es la parte 1. ¿Por qué? Porque la Acrópolis es un lugar para los mayas que fue muy importante en aquella época, aunque no tiene nada que ver el término de Acrópolis con los mayas, pero sí es una serie de edificios de diferentes tamaños, de diferentes funciones, que fueron utilizados por los mayas. Y se le pone Acrópolis en relación a la Acrópolis de Atenas, ¿no? En Grecia, de los antiguos griegos. Sí, efectivamente, Arnulfo, recordemos que la Acrópolis también es una arquitectura sagrada, como bien lo dice el arqueólogo famoso William Fash, tiene más de 30 años de trabajo de investigación en Copán, y es un sitio de todo el grupo principal muy importante para la historia de Copán. Y hay que hacer notar que la Acrópolis tiene una elevación de 30 metros aproximadamente en Copán. Entonces es lo que se conoce como la geografía sacra, ¿no? Entonces es una zona en la que hay pues, diferentes edificios con una función de tipo religiosa, tipo político y por qué no decir tipo social. Y lo interesante que en esta Acrópolis, que está dividida en dos partes, en esta Acrópolis hay una serie de elementos artísticos que no lo vamos a encontrar a nivel público. Es decir, como era para uso privado, pues básicamente está dirigida ¿a quiénes? Está dirigida a la nobleza. Y eso es lo que la hace interesante en la zona de Copán. Por ejemplo, tenemos acá, Roberto, esta es una imagen de Copán hecha por los arqueólogos de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. No es que tiene esta forma para hacerla bonita, sino que realmente era así. Es una reconstrucción hipotética con base arqueológica. Así era Copán en la época de su máximo apogeo. Y recordemos que Copán pertenece al periodo clásico, Roberto. Y una de las cosas interesantes que se nota también aquí es que el río, ¿no? La fuente de agua, eso es algo muy típico de todos los sitios arqueológicos. Sí, recordemos, bueno, en esta imagen en particular se ha logrado hacer esta imagen gracias a la evidencia arqueológica, como tú dices, ¿verdad? No es que se la inventaron así, ¿verdad? Sino que gracias a todo las temporadas de excavaciones que han habido en Copán, aportan elementos y gracias a eso podemos tener una imagen de cómo fue en su esplendor en la época clásica, ¿verdad? Y si puedes notar, Roberto, pues ahí tenemos toda la parte blanca, es la parte principal, lo que actualmente se le conoce como el Parque Arqueológico de Copán. En la parte superior está el río Copán, aunque en la actualidad el río fue desviado porque el río se llevó a una parte de la ciudad, que vamos a comentarlo más adelante. Y ahí podemos observar que pues los pequeños barrios, las pequeñas ciudadelas que hay alrededor de Copán y quienes vivían cerca del centro cívico ceremonial, pues era la nobleza, ¿no? Eran incluso los barrios de algunos reyes. Porque recordemos que en Copán existió una dinastía, Roberto. Exactamente. Lo que la imagen nos permite ver, por ejemplo, en la esquina superior izquierda, puede ser lo que lo conocemos como la Sepultura, ¿verdad? En un barrio residencial de la nobleza también, ¿verdad? Y también existía lo que se conoce como el cementerio en la parte sur del
del grupo principal que se sabe con evidencia arqueológica que era también, pues, ahí residía, por ejemplo, Jaspasá, ¿verdad? El 16º gobernante también. De repente Copán, por algo los arqueólogos la llamaron la Atenas del Nuevo Mundo, incluso la comparaban con algunas ciudades como Tikal. Tikal, recordemos que hay grandes edificios o pirámides, obviamente más grandes que las que hay en Copán, pero decían que Tikal, pues, se puede comparar con una ciudad como Nueva York. ¿Y Copán? Como la Atenas, ¿verdad? Como París. Exactamente. Poniendo ese parangón, ¿verdad? Si Tikal era Nueva York, Copán era París, ¿verdad? Por todo la escultura tan rica que los mayas realizaron en Copán, ¿verdad? Claro, y París en comparación con Nueva York hay diferencias de tipo artística, ¿no? Y por eso que uno estando en Copán, uno se da cuenta de que es una verdadera ciudad. Y aquí cada ciudad eran ciudades independientes. Aquí tenemos una visión general de todo lo que es el sitio arqueológico de Copán, por lo menos el centro ceremonial. Y al lado, en la parte central, ahí se ve una pirámide, aquí justo hay una en medio. Esa pirámide es muy importante en Copán, que está ubicada en la Plaza Occidental. Acordémonos que el occidente para los mayas era muy importante. De hecho, ellos tomaban en cuenta lo que era occidente y oriente, ¿no? Por la salida del sol, y cuando el sol sale y se esconde. Para ellos el sol era una de sus máximas deidades, sus dioses, sus astros, y que ubicarse en el occidente, o el lado occidental, para ellos era algo de señal de buen augurio, era un lugar privilegiado, porque era donde el sol se escondía, y esto, pues, por eso vamos a encontrar en Copán, en esta plaza occidental. Vamos a ver más adelante algunos edificios importantes que los mayas construyeron ahí. Y esto, Roberto, de que los mayas construían sobre construcción, ¿cuál era el sentido? Bueno, en particular hablando del templo 16, que está en el mero corazón, por ejemplo, de lo que podemos decir la Acrópolis, se sabe en investigaciones arqueológicas que realizó Robert Shatter en los años 80 y 90, el propósito era ver si se encontraba la tumba del fundador de la dinastía de Copán, ¿verdad? Entonces encontraron templo tras templo tras templo, ¿verdad? Hasta lo que se puede observar hoy, que es el templo 16, ¿verdad? Que vamos a comentarlo más adelante. Vamos apreciando, pero ese era un patrón constructivo que tenían los mayas, ¿verdad? Quizás se puede comparar con el ciclo del nacimiento, vida y muerte, ¿verdad? Es como un templo se construía, tenía su vida y se sellaba con otro templo, y así se superponía hasta ver lo que tenemos ahora, que conocemos como Acrópolis, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá el templo que está en la Plaza Occidental, que se conoce como el Templo 11. Ese templo, pues, está en una zona privada, como lo comentamos, en la Plaza Occidental. Y en este templo se pueden observar algunas cosas que tienen que ver con la cosmología maya. Por ejemplo, en el patio, en la parte inferior, está representando lo que es el inframundo. Al subir las gradas, vemos ahí en la parte central, donde se miran unos nichos, es lo que se conoce como el mundo presente. Y en la parte superior de este edificio representa lo que es el mundo, el supramundo o el mundo celestial, ¿no? Entonces, cómo los mayas van representando su cosmogonía o su cosmovisión a través de sus propios edificios. Es una forma de enseñanza. Y hay muchos elementos de este edificio que nos dan la idea, ¿verdad?, de estos tres mundos que tenían los mayas, que ellos pensaban que incluso cuando morían, primero iban al inframundo. Recordemos que ambas plazas, la oriental y occidental, tienen elementos muy importantes. Por ejemplo, en esa plaza occidental, el Templo 11, el sur del Templo 11, podemos encontrar elementos escultóricos que reflejan el mundo acuático, ¿verdad? Hay conchas, hay cocodrilos, hay altares en forma así que representan el mundo acuático, y siempre tenemos que recordar que los mayas asociaban el occidente también con el inframundo. Entonces el inframundo es el mundo acuático también. Entonces se ha logrado, incluso Arnulfo, hasta plantear que anegaban la plaza y era como representar un mundo acuático, ¿verdad? Por ejemplo, hablando un poco del supramundo, del mundo celestial, esta imagen está tomada del Templo 11, la parte superior.
Entonces, esto es la visión que tenía el rey de turno cuando él hablaba a su pueblo, porque atrás de él, en su espalda, le hablaba la nobleza, pero aquí, nos estamos viendo en esta imagen, está hablando al pueblo, ¿no? La zona pública, como podemos observar ahí, está cerca del campo de pelota, la escalinata, abajo se mira una estela. Entonces el rey siempre estaba en la cima, se mantenía, porque era lo que estaba más cerca de las deidades, y eso los mayas lo mostraban constantemente en sus edificios, siempre costaban en la cima, ¿no? Y estar cerca del cielo. Y esto, pues, los mayas de Copán, pues como eran una dinastía, son 16 reyes que gobiernan aproximadamente en 400 años, lo que los mayas llaman el periodo de un Bactún. O sea, a Copán se le considera una de las dinastías más estables de todo el mundo maya. Por eso lo que miramos hoy en Copán, eso realmente trasciende, porque es la sucesión de diferentes reyes que gobernaron durante 400 años. Y bueno, Copán fue abandonada aproximadamente en el año 822 después de Cristo y inició según la dinastía del rey fundador conocido como Yaxcumo. Exactamente. Luego, una de las cosas que comentaba referente a las pirámides, Roberto, este es el famoso Templo 16. El Templo 16 se le considera el eje central de la ciudad, ¿no? La ciudad crecía al norte, al sur, al este, en relación a este templo. Y dentro de ahí hay dos templos más, y ahí vamos a comentarlo. Pero ¿por ¿no? qué giraba? ¿Por qué? Y esto se entendió hasta hace muy poco tiempo, ¿verdad? Cuando realmente, efectivamente, se descubre que el fundador de la dinastía está enterrado debajo de otros templos en la base, bueno, del templo 16, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él, siendo un extranjero, llega a Copán y funda la dinastía. Él vivió en un templo que no era característico arquitectónicamente hablando de la zona de Copán, era de donde él provenía, del oeste, es decir, de la zona de Teotihuacán, ¿verdad? Ajá. Y al irse, bueno, al fallecer y se desarrolla y crece la ciudad, todo gira en torno de donde él está sepultado, ¿verdad? Sí. Y así se va desarrollando la ciudad-estado de Copán. Bien, vamos en la siguiente parte, vamos a hablar acerca de este templo, de esa sorpresa que tiene el templo, de esa construcción sobre construcción que hay en Copán y por qué se le considera el eje central de todos los edificios que hay en Copán, el Templo 16 que se encuentra en la Plaza Occidental. Ya regresamos, no los cambios. Nosotros continuamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Aquí en Soyapa TV Educativa. Estamos hablando acerca de la Acrópolis en Copán. Tenemos invitado al licenciado Roberto Ramírez, que ha hecho muchos trabajos de excavación arqueológicas en la zona maya de Copán. Y comentamos, Roberto, acerca de un templo que es el eje central de toda la ciudad, que es el Templo 16. Y vamos a explicar por qué era el más importante, o por lo menos por qué está ubicado en ese sector, y qué hay dentro del mismo, ¿no? Lo que significa, porque la última versión de este edificio, realmente quien la hizo fue el último rey de Copán, conocido como Yaxpac o Yaxpasat, que quiere decir nuevo día. Vamos a decir algunos nombres interesantes de estos reyes que son muy, se fusionan con ciertos animales, astros. Por ejemplo, el fundador de la dinastía de Copán se llamaba Kinish Ahau Yaxcumo. Kinish Ahau, Kinish quiere decir sol, Ahau señor, sería como el señor del sol. Luego Yax es nuevo, Ku, Quexal, y Moy, Guacamayo. Más o menos sería esto, ¿no? Sería como el nuevo Quexal Guacamayo verde o azul, ¿no? Esa es la traducción. Y este último rey, que es el que hizo la última versión de este edificio en Copán, Yaxpac, que tiene que ver con el nuevo día, Roberto. Exactamente. No sé, hay muchos elementos bien curiosos e interesantes aquí. Desde el momento, por ejemplo, podemos remontarnos a las primeras investigaciones de Copán, ¿verdad? La noticia que da Diego García de Palacio en 1576, posteriormente Juan Galindo, comisionado de
el gobierno de la República de Guatemala y posteriormente también John Lloyd Stephens, ¿verdad? Que comentan sobre el hallazgo de este altar Q. Claro. Y ellos para ese entonces no sabían efectivamente de qué se trataba. Ya entrando siglo XX, muchos especulaban que se trataba de una reunión de astrónomos, ¿verdad? Y que discutían sobre cuestiones astronómicas, ¿verdad? Pero hasta hace 40, 30 años más o menos, con el avance de la epigrafía, se logró determinar que efectivamente se trataba de los 16 gobernantes que ha tenido Copán, ¿verdad? Y Jaspasá se refleja él recibiendo el bastón de mando de parte de Yascumó como legitimando su gobierno, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar parte del templo 16 y al lado izquierdo tenemos una estela. Aquí la pregunta que nos hace, si es un lugar para uso privado, ¿por qué hace una estela en un lugar para uso privado? Si las estelas eran para lugares públicos. Bueno, los mayas movieron esa estela del lugar. Realmente la estela estaba, por así decirlo, dentro de este edificio. Pero es que dentro de este edificio hay otro edificio interesante que ya vamos a comentar, y por eso los mayas la mueven de posición. Este representa a un rey que se llamaba el rey Buchan. Buchan es como decir el que come fuego, el que devora fuego, esa es la traducción. Y algo de este rey es que, según la información jeroglífica, Roberto, dice que este rey llegó al poder a los 15 años. O sea, ese es uno de los reyes más jóvenes que ha tenido la historia de Copán. Yo le llamo el Tutankamón hondureño, que llegó al poder muy joven, ¿no? Sí, sí. Obviamente quien gobernaba, quien le enseñó a gobernar fue su madre, ¿no? Exactamente. No, como tú bien lo decías, ¿verdad? ¿Qué hace la estela ahí, verdad? Y es por, precisamente, ellos lo colocaron posteriormente ahí, ¿verdad? Así es, y lo movieron en forma intencional. Y esto nos dice pues que esta es una sociedad que va evolucionando, va cambiando incluso su punto de vista político, su arquitectura, su arte, y todo va orientado. La arquitectura sirve un poco para dar un mensaje, ¿no? Un visual. Aquí podemos ver en el templo 16 los diferentes niveles, y con lo que comentaba Roberto al principio, la construcción sobre construcción, como una especie de un pastel de boda, ¿verdad? Ahí tenemos el último nivel, ahí lo tenemos, el indicador, el verde, luego el rojo, el que está rosa lila. Entonces son los diferentes niveles de los diferentes gobernantes que han estado en Copán y que construyen sobre construcción. Y la pregunta ahí es, ¿por qué lo hacen? Aquí tenemos claramente, miramos 500 metros, 600 metros, y así va subiendo hasta la última versión, que es la estructura o la pirámide de color rosada, que se observa, es la última versión, pero en medio está el famoso templo conocido como Rosa Lila, ¿no? Un templo en honor al sol. ¿Y por qué los mayas no construían en otro sector? ¿Por qué construían sobre construcción? Bueno, recordemos que los mayas respondían a un orden cósmico, ¿no? Entonces, construir en otro sector era una señal de mal augurio, rompían con ese orden cósmico según la cosmovisión que tenían ellos o cómo miraban el mundo. Es más, de hecho, por eso muchos arqueólogos que han investigado en Copán, ellos señalan que efectivamente el grupo principal de Copán quedaba en otro sector, pero el fundador, Kinish Jaskugmo, la trasladó a donde es exactamente ahora. Y también no construían en otros sectores. ¿Por qué? Porque, como hablamos desde el inicio, ¿verdad? Esto es la arquitectura sagrada, ¿verdad? Es como decir, bueno, de aquí fue donde el fundador de la dinastía empezó todo, ¿verdad? Entonces vamos a construir sobre esos templos para venerarlo de algún modo, ¿verdad? Y todo eso tomó 400 años, ¿verdad? No es que las edificaciones estaban y al siguiente mes no, ¿verdad? Todo eso tomó a lo largo de toda la dinastía de Copán. La Acrópolis es reflejo de eso, ¿verdad? Definitivamente. Y hay varios reyes que, pues, Copán es lo que es por esos reyes. Hay un rey famoso que se llamaba Humo Jaguar, el rey número 12 en Copán. Pues este rey llegó al poder, mejor dicho, duró en el poder 67 años. Aquí esto es parte de la, vamos a llamarlo así, Roberto, de la joyería, el jade,
que se encuentra en el corazón de este templo 16. Es una ofrenda. Es una ofrenda, exactamente. ¿Puedes comentarnos en relación a este tipo de ofrenda, Roberto? Creo que esa ofrenda corresponde a un hallazgo que se realizó fuera del grupo principal, 10J45, si no me equivoco. Pero la imagen nos muestra que muchas de las ofrendas de los gobernantes, muchas ofrendas que se han encontrado en tumbas de gobernantes, no solo en Copán, sino en otras ciudades-estado antiguas del área maya, ellos depositaban como ofrendas muchos elementos que los conectaban con lo sobrenatural, ¿verdad? Por ejemplo, están las conchas marinas, el jade, la piedra sagrada, ¿verdad? Para Así ellos. es. Y aquí, por ejemplo, ya observamos en este dibujo ilustrativo qué edificio está adentro o debajo del templo 16 y por qué comentamos al principio era importante. Este es el famoso templo conocido como Rosalila. Pues que el término de Rosalila es en relación a los colores, ¿no? O sea, depende de las excavaciones. Hubo épocas que le ponían nombre de animales, nombre de... Hay una terminología para eso. Y tú que que estuviste en Copán, creo que tal vez estuviste más familiarizado también. Por ejemplo, habían normas o reglas de decir, ok, vamos a denominar este elemento con nombre de animal o el otro felino, con un nombre con colores, por ejemplo, para poder distinguirlos. Exacto. Entonces, en este caso, el templo Rosalila, como lo podemos observar en la imagen, es un templo que está pintado de color rojo, ¿no? El color rojo que tiene que ver también la relación con el sol. Y es un templo que ya estudiando sus diseños artísticos nos damos cuenta que es un templo en honor al sol, es un templo al Kinichahao, al Señor del Sol. Y un dato interesante es que cuando Ricardo Gurcia Fasquel lo descubre a finales de los 80, lo encuentra, como podemos decir, embalsamado. Los mayas lo recubrieron con estuco y en el proceso de excavación ellos se dan cuenta, descascarando ese estuco, del color original. Y para ese entonces muchos se preguntaban, bueno, pero ¿por qué embalsamaron este templo, verdad? Y entonces todos esos elementos, junto con la información que nos aporta el altar Q o otro tipo de información, llegaron a la conclusión, pues, de que es un templo tan importante dedicado al dios Sol y también a Kinish Yaskumo. ¿Por qué? Porque debajo de él estaba enterrado, ¿verdad? Entonces, cuando estaba en uso el templo Rosalila, ahí los gobernantes iban a hacer autosacrificio. Claro, y aquí por eso encontramos siempre este tipo de ofrendas, sobre todo el jade, que el jade para los mayas era muy importante, simbolizaba mucho la vida, la eternidad, el color verde, y por eso en las ofrendas, sobre todo en las criptas, en las tumbas de algunos reyes, encontramos ese tipo de deidades, o a veces era que esta ofrenda le iba a servir en la otra vida. Incluso en las excavaciones se ha encontrado que a ciertas personas importantes se les ponía una piedra de jade en la boca y luego después cuando el alma salía por la boca, y entonces el jade purificaba el alma, es parte de la filosofía maya, ¿no? Entonces, la cosmovisión maya. Exactamente, entonces el jade para ellos fue muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí hablando un poco, miramos a este personaje, la posición típica de un rey, la forma de sentarse. En la parte superior tiene un tocado, una especie de sombrero que es como que el personaje emerge de un monstruo, una deidad. Y la típica forma de poner la mano, Roberto, de los gobernantes. Exactamente, que no solamente se refleja en piezas como esas, sino en la escultura, en la fachada de los edificios, por ejemplo, en Copán, por ejemplo, ¿verdad? Así es, y por eso vamos a encontrar muchas de estas imágenes aquí, personajes con ojos rasgados, el pómulos salientes, pues la típica físico perfil de un maya, ¿no? Y esa posición pues tan real, ¿no? Y quien poseía una pieza de estas era un personaje muy importante. Bueno, sí. Esa es
la gran cantidad de información que nos ofrecen las excavaciones arqueológicas en las cuales el licenciado Roberto Ramírez ha participado en Copán. Miramos esta vasija, por ejemplo, Roberto, que es parte encontrada en el Templo Rosalila. Ahí se puede observar los diferentes diseños y en la parte central aparecen como un personaje con unos ojitos redondos, ¿no? Y este representa también, según unas investigaciones, a Tlaloc, que tiene que ver con y la que muerte. recordar también, Arnulfo, que por ejemplo, Kinish Yazkumo es retratado como Tlaloc también, con esas anteojeras así en el altar Q y en esa. Y se ve un templo en forma talud tablero, que no es típico de ahí, sino que es del centro de México, ¿verdad? Exacto, entonces eso es lo interesante de Copán, que hay una gama de diseños variados. Y este es un collar, ¿verdad? Cuentas de collar que se encontraron ahí en el templo Rosalila. O sea, eso es lo que cuando erigen el templo siempre hacía un sacrificio, siempre ponían una ofrenda. Y como este templo fue, como lo comentaste, momificado por los mismos mayas, pues ellos lo preservaron. ¿Por qué destruir un templo como Rosalila? Sí, Rosalila, porque representa el sol? Y si yo destruyo ese templo, es una señal de mal augurio para mi gobierno. O sea, que ellos realmente estaban conectados con su mundo, con la forma de ver la vida y ese respeto a lo que hacía el rey anterior. Bueno, y aquí tenemos lo que hizo el último rey de Copán. Es el famoso altar Q, que es el altar realmente a Yazkumo, es un altar dinástico. Roberto comentaba de que representa el poder, el traspaso de poder. Miramos en el lado izquierdo, el que está en la parte central, Yazkumo, el fundador de la dinastía real de Copán, que le pasa el bastón de mando a Yaxpac. Simbólicamente, ¿verdad? Simbólicamente, exactamente, el último rey, porque ahí ¿cuántos años? 400 siglos, años, cuatro siglos. Sí. Entonces, aquí lo tenemos. Ahí lo Entonces, tenemos, sí. el que está a colores es Yaxkumo, el que le pasa el poder a Yaxpac, y Yaxpac es el que manda a hacer este altar. Y ahí, pues cuando hizo la excavación, se encontraron que el último rey de Copán, Yaxpac, había sacrificado 16 jaguares, uno en cada rey. O sea que, bueno, de los mayas hay mucho que decir, Roberto, y hemos descifrado un poco, contado la historia, y creo que se han aclarado las dudas en relación por qué es importante el templo 16 en Copán y por qué hemos iniciado realmente con esta plaza occidental. Así que pues queremos decirles a invitar a los televidentes que nuevamente pues sean parte de los próximos programas de ¿Qué pasó entonces? Y que también nos escriban a ¿Qué pasó entonces? _stbe@telebasica.com para sus sugerencias y comentarios. Agradecemos al licenciado Roberto Ramírez, licenciado en Historia, con trabajo importante en arqueología histórica y arqueología maya en Copán y aquí también en Tegucigalpa. Últimas palabras, Roberto. No, muchas gracias por la invitación, a ti, Arnulfo, a Ciudadpa TV por el espacio, y esperamos que sea de interés para el público, ¿verdad? Y espero estar de vuelta pronto. Bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.